La momia que gritan en 1861, arqueólogos descubrieron una colección de momias reales escondidas en un escondite secreto cerca de Deir el-Bahari. Entre ellas había un cuerpo que perturbaría a los investigadores durante más de un siglo. La momia, conocida como el hombre desconocido, era diferente de las demás. Cuando se retiraron los vendajes, su rostro quedó congelado en lo que parecía ser un grito eterno. Su boca estaba completamente abierta, sus rasgos estaban retorcidos en una agonía aparente. La expresión era tan severa que quienes la vieron por primera vez describieron sentirse profundamente inquietos. Por décadas, su identidad permaneció como un misterio. El análisis forense moderno finalmente señaló una respuesta probable. Era el príncipe Pentor, hijo del faraón Ramsés III. En el año 1155 a.C., se formó una conspiración dentro del harén real. El objetivo era asesinar al faraón y colocar a Pentaur en el trono. El complot fue descubierto. Los conspiradores fueron arrestados. Pentor fue declarado culpable de traición contra su propio padre. La sentencia fue la muerte, pero el método reveló el verdadero horror. La evidencia sugiere que fue estrangulado o forzado a colgarse. El estrangulamiento fue lento. Las manos que rodeaban su cuello cortaron el aire de manera gradual. Él habría jadeado y se habría ahogado. Su rostro se contorsionó mientras el oxígeno abandonaba su cerebro. Los músculos de su mandíbula y su cuello se bloquearon en esa lucha final. Pero la muerte física fue solo el comienzo de su castigo. Su cuerpo fue tratado de una manera diseñada para condenar su alma. Los antiguos egipcios creían que una momificación adecuada era esencial para la otra vida. Pentaur no recibió nada de eso. Sus órganos internos fueron dejados dentro de su cuerpo para pudrirse. Fue envuelto en una piel de cabra, un animal considerado ritualmente impuro. Esto fue una ejecución espiritual. Sin una preparación adecuada, su alma no podía entrar en la otra vida. Fue condenado a un sufrimiento eterno, atrapado entre mundos. Cuando los arqueólogos lo desenvolvieron 3000 años después, ese grito seguía allí, preservado perfectamente. La expresión de un hombre que murió lentamente, sabiendo que su castigo se extendía más allá de la muerte hacia la eternidad, el empalamiento público de Penufer. Penufer trabajaba como cantero durante el reinado de Ramsés IX, alrededor del año 1111 a.C. Su trabajo le daba acceso al Valle de los Reyes, donde los faraones eran enterrados con vastos tesoros. Ambió el oro, conocía los recorridos. Decidió robar a los muertos. El papiro Amherst registra su confesión completa. Robó múltiples tumbas reales durante varios meses, rompió puertas selladas y descendió a cámaras funerarias. Arrancó oro de los vendajes de las momias. Destrozó los cuerpos preservados de los reyes para alcanzar los amuletos valiosos colocados entre las capas de lino. En el antiguo Egipto, esto no era simplemente robo, era la destrucción de la otra vida misma. El peor crimen imaginable. Las autoridades finalmente lo capturaron. Durante el interrogatorio, recibió bastonazos, golpes repetidos en las plantas de los pies, hasta que confesó todo. Los detalles fueron escritos, las ubicaciones, los métodos, los objetos robados. La sentencia fue anunciada. Sería ejecutado mediante empalamiento público. El método fue diseñado para causar el máximo sufrimiento. Una estaca de madera afilada de aproximadamente 2,5 metros de altura. Los guardias lo forzaron sobre ella. La estaca entró por el recto y fue cuidadosamente angulada para evitar perforar de inmediato órganos vitales. El objetivo no era una muerte rápida, era una agonía prolongada como advertencia para otros. Luego fue izado en posición vertical en una plaza pública. La gravedad hizo el resto. El peso de su propio cuerpo empujó lentamente la estaca más adentro. La presión sobre sus órganos internos hacía casi imposible respirar. Cada intento de inhalar lo empujaba más abajo sobre la estaca. El dolor fue constante. Las multitudes se reunieron para observar. Pasaron horas. El sol golpeaba con fuerza. La deshidratación se combinó con el sangrado interno. La conciencia se mantuvo durante gran parte del proceso. Su cuerpo entró en shock, pero el shock no siempre significa inconsciencia. Tardó aproximadamente 2 días en morir. Su cuerpo fue dejado expuesto en la estaca después como advertencia para cualquiera que considerara robar a los muertos sagrados. La herida del castigo. Cambises II fue un rey persa
que conquistó Egipto en el año 525 a.C. Gobernó como un tirano y mostró un desprecio abierto por la religión egipcia. Los egipcios consideraban a sus dioses sagrados y vivientes. Cambises los veía como superstición. Su irrespeto eventualmente le costaría la vida de la forma más inquietante imaginable. El toro Apis era el animal más sagrado de todo Egipto. Se creía que era la encarnación viviente del dios Ptah. Solo existía un toro Apis a la vez. Era seleccionado por marcas específicas y venerado durante toda su vida. Según el historiador Heródoto, Cambises se burló de esta creencia. Sacó su daga y apuñaló deliberadamente al toro sagrado en el muslo. El animal sangró por la herida. Los sacerdotes egipcios observaron horrorizados. Le advirtieron que habría retribución divina. El toro murió días después a causa de la herida. Cambises se rió de sus advertencias. Pasaron 3 años. En el año 522 a.C., Cambises estaba en Siria liderando una campaña militar. Se preparó para montar su caballo para la batalla. Llevaba la misma daga a su costado, asegurada en su vaina. Al balancear su pierna sobre el caballo, la vaina se rompió o se soltó. La hoja expuesta se clavó directamente en su propio muslo. La espada exactamente en el mismo lugar donde había herido al toro sagrado. Al principio, la herida pareció menor, una simple punción. La ignoró y continuó la campaña. En poco tiempo la herida comenzó a cambiar. La carne alrededor se volvió oscura. La infección se instaló rápidamente. El tejido comenzó a pudrirse, la gangrena negra se extendió desde la punción. El olor de carne en descomposición provenía de su pierna viva. Los médicos intentaron detenerlo, pero la putrefacción avanzó, la fiebre lo consumió. La pierna se hinchó y ennegreció aún más. Se volvió delirante, probablemente comprendiendo la coincidencia. La misma espada, el mismo lugar. 3 años después de apuñalar al dios, la infección se extendió por su sangre. La sepsis apagó sus órganos uno por uno. Cambises murió en agonía a causa de la herida infectada, asesinado por el mismo daño en el muslo que había infligido al toro sagrado. El sacrificio masivo de acompañantes. El rey Den gobernó Egipto durante la primera dinastía alrededor del año 2970 a.C. Fue enterrado en Abidos en una tumba acorde a su estatus como faraón, pero no fue sepultado solo. La creencia egipcia sostenía que un rey seguía siendo rey en la otra vida. Requería a toda su corte para servirle más allá de la muerte. Sirvientes, artesanos, guardias y concubinas eran necesarios. Tenían que morir con el ango. Las excavaciones arqueológicas de su complejo funerario revelaron la magnitud de lo ocurrido. Alrededor de la cámara funeraria del rey se encontraron 230 tumbas subsidiarias. Todas fueron selladas al mismo tiempo. El análisis confirmó que todos los cuerpos pertenecían al mismo periodo. No fue un entierro gradual a lo largo de años. Fue un solo evento masivo. 230 personas fueron ejecutadas el mismo día para acompañar a su rey en la eternidad. Las víctimas incluían hombres, mujeres e individuos de distintas edades. No fueron voluntarios. Fue un sacrificio obligatorio dictado por la ley religiosa. Cuando el faraón murió, sus acompañantes no tuvieron opción. Algunas evidencias sugieren que se administró veneno de forma colectiva para hacer el proceso manejable. Otros pudieron haber sido ejecutados sistemáticamente, uno por uno. Los hallazgos arqueológicos indican que se usaron métodos variados. Algunos individuos pudieron haber sido drogados primero para evitar resistencia o intentos de escape. Otros mostraron señales en sus restos óseos que sugieren que fueron enterrados vivos en cámaras selladas. La escena debió ser de terror absoluto. 230 personas sabiendo que estaban condenadas a morir simplemente porque su rey había muerto. Había niños. Entre ellos, guardias reales aseguraron que nadie huyera. La inevitabilidad era sofocante. Algunos probablemente gritaron, otros lo aceptaron en silencio inducido por drogas. Pero todos murieron con pocas horas de diferencia. Cada cuerpo fue colocado en una pequeña cámara alrededor de la tumba del rey, espacios estrechos, apenas lo suficientemente grandes para contenerlos, fueron posicionados para servir eternamente. Algunos esqueletos mostraron evidencia de lucha, manos arañando la piedra. Otros parecían tranquilos, probablemente sedados antes de morir. 230 vidas individuales terminaron en un solo día, todo para asegurar que un hombre no estuviera solo en la otra vida. El final
brutal del rey, el faraón Seqenenataja II gobernó el sur de Egipto durante uno de los periodos más peligrosos de su historia, alrededor del año 1558 a.C. Los hicsos controlaban los territorios del norte, eran invasores extranjeros armados con armas superiores y carros de guerra. Seqenenra lideró a sus fuerzas hacia el norte en un intento de liberar tierras egipcias. Nunca regresó con vida. Su momia fue descubierta siglos después y contó una historia perturbadora. El examen forense moderno reveló la posición de sus brazos. Estaban fijados en una colocación inusual, consistente con haber tenido las manos atadas detrás de la espalda en el momento de la muerte. Esto significaba que fue capturado en el campo de batalla. Para un faraón considerado un dios viviente por su pueblo, esta fue la humillación máxima. Fue tomado con vida por sus enemigos. Lo que ocurrió después no fue un final militar rápido. El análisis de su cráneo muestra al menos 5 heridas separadas. Cada una provenía de un arma distinta. El primer golpe fue de un hacha de bronce. Impactó su frente sobre el ojo derecho, fracturando el hueso y colapsando parte de su rostro hacia adentro. Un segundo golpe llegó por detrás de la oreja izquierda. El arma penetró profundamente en el cráneo. Otra herida muestra una puñalada de daga directamente en su mejilla derecha. La hoja atravesó hasta el hueso. Cada lesión fue infligida con fuerza. Los atacantes no buscaban una muerte rápida, lo estaban destruyendo. Su rostro fue destrozado de manera sistemática. Un golpe cayó cerca de la nariz, partiendo la estructura ósea. Otro fracturó su mandíbula. El patrón sugiere que varios hombres se turnaron. Permaneció consciente durante varios de los golpes. La pérdida de sangre y el shock lo habrían debilitado, pero el cerebro puede mantenerse consciente incluso mientras el cráneo se rompe a su alrededor. La muerte llegó lentamente por el trauma acumulado. Cuando las fuerzas egipcias recuperaron su cuerpo, lo llevaron de regreso para su entierro. Los embalsamadores hicieron lo posible por prepararlo, pero el daño era demasiado severo para ocultarlo. Su momia aún muestra la destrucción completa de su rostro, preservada como evidencia de lo que ocurre cuando un rey dios cae en manos del enemigo. Si te quedaste pensando, este canal es para ti. Suscríbete y acompáñanos a explorar ideas, historias y hechos que esconden más de lo que parece a simple vista. Comparte este video y vuelve mañana, porque la curiosidad nunca se agota.